Lucas capítulo 13, hermanos. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 13. Estamos estudiando la parábola de la higuera estéril. Y la semana pasada establecíamos que esta parábola fue dada en virtud del tema anterior, porque cuando dice el texto en el versículo 6, dijo también esta parábola, está diciendo en relación con lo que venía hablando. Ahora, lo que Jesucristo venía hablando era acerca del arrepentimiento. Les dijo, ¿verdad?, respecto a este asunto, que si no se arrepentían, entonces todos iban a perecer igualmente. La semana pasada establecimos que la paciencia de Dios, que es el tema de esta parábola, el tema, podríamos llamarlo, prominente de la parábola, era una de las perfecciones poco entendidas y menospreciadas. La paciencia de Dios no es como nuestra paciencia. Nuestra paciencia es en el entendimiento de que esperamos que exista un cambio o la posibilidad de un cambio. Ahora, no es así con la paciencia de Dios. Esta perfección de Dios, poco enseñada, poco quizás entendida también y escudriñada, es algo que esta parábola nos enseña. Así que en esta perfección incomprensible e insondable, que muy pocas veces enseñamos, que la paciencia la definimos la semana pasada como un periodo de tiempo en el cual Dios detiene la manifestación de su justicia. Este periodo de tiempo no es un periodo de tiempo donde Dios da oportunidad para un cambio o para un cambio de parecer o una transformación en el hombre, no. La paciencia de Dios es un periodo de tiempo en el cual Dios está deteniendo la manifestación de su justicia. Es decir, la paciencia de Dios es un tiempo provisto o previo en el cual Dios ha determinado que va a manifestar precisamente en función de lo que es su determinación, su ira o su gracia. Así que simplemente la paciencia es un periodo de Dios, un periodo previo a esa manifestación. Ahora, esa manifestación de ira o de gracia solamente está precisamente en función de lo que Dios ya ha determinado. Así que hoy veremos qué es lo que hace que esa paciencia o ese periodo de tiempo se establezca. ¿Qué es aquello que hace? ¿O qué es lo que hace el Señor? ¿O por qué Dios detiene en ese momento su manifestación inmediata de ira o de gracia sobre los hombres? Y como he dicho, esa determinación de no castigar de manera inmediata el pecado de un hombre o de no mostrar su gracia para con un hombre de manera anticipada, adelantada, se llama paciencia. ¿Y qué es lo que hace que Dios establezca este periodo de tiempo o esta paciencia? Y como hemos dicho, no se trata de ver si Dios está esperando o dando una oportunidad para ver si hay un cambio en ellos, porque si así lo vemos nosotros, estaríamos equivocando esta perfección de Dios. Pero la Escritura presenta esto desde la perspectiva divina. Cuando habla de la paciencia, nos habla precisamente de la expresión en la cual Dios ha detenido por un momento la manifestación de ira o de gracia ya determinadas. Y en ese preciso momento, ese tiempo, tiene una razón del por qué se detiene. ¿Por qué Dios no lo hace de manera inmediata? ¿Por qué Dios no castiga el pecado de manera, diríamos, expedita, inmediata, pronta en ese momento? ¿Por qué Dios no lo hace? Así que se presentará en el momento que Él ha determinado. Pero el punto es, ¿por qué Dios ha determinado un periodo de tiempo en forma particular para cada hombre pecador o para cada hombre que Él va a salvar? ¿Por qué Dios ha determinado ese tiempo? ¿Por qué nosotros decimos que las personas son salvas
mediante la manifestación de la gracia de Dios en el tiempo preciso que Dios tiene. ¿Por qué no es en un periodo de tiempo anterior? ¿Por qué no es desde su niñez? ¿Por qué no fue en su adolescencia? ¿O por qué no fue en un tiempo de adultez, en algunos casos, sino hasta la ancianidad, etcétera? ¿Por qué? ¿De qué depende eso? ¿O de quién depende todo eso? ¿O por qué la gracia de Dios no se manifestó de manera inmediata de pronto, como nosotros lo viéramos desde nuestra perspectiva, sobre gente que merecía de forma inmediata el pecado? ¿Y por qué otras veces Dios, cuando ciertas personas pecan, de inmediato trae su juicio sobre ellos? Bueno, ese periodo de tiempo que Dios detiene la manifestación de su gracia o de su ira, hemos dicho, se llama paciencia. Y la semana pasada escudriñamos si la paciencia de Dios tiene un límite. No en el sentido como nosotros, donde decimos que ya se nos agotó la paciencia, o donde decimos que ya no podemos tener paciencia. Porque si la paciencia de Dios tuviera un límite, entonces Dios estaría limitado en sus perfecciones. Así lo que tenemos que entender, que la paciencia de Dios, por no manifestarse de manera inmediata su justicia, es una perfección que está relacionada con la bondad y con la misericordia. Y que de esta manera, aunque no son lo mismo, cuando la paciencia de Dios se manifiesta, son exaltadas la bondad y la misericordia de Dios, o también la ira y el juicio de Dios. Así que la paciencia de Dios no es más que la manifestación en su momento que Dios no está cambiando en sus perfecciones ni en sus determinaciones. La paciencia de Dios no es una manifestación de que Dios detiene con la posibilidad de que el hombre cambie, porque si así fuera, entonces Dios sería mutable, cambiante en sus determinaciones, y si así fuera, también manifestaría que Dios no es omnisciente, puesto que Él no sabe lo que el hombre va a determinar o hacer en su vida. Si la paciencia de Dios fuera un periodo de tiempo en el cual Dios espera un cambio en el hombre, entonces Dios no sería inmutable. Y entonces tampoco Dios sería omnisciente, porque Él no sabría lo que el hombre va a hacer. Así que la paciencia de Dios, como la utilizamos nosotros para un posible cambio de circunstancias o actitudes, y verlo así en Dios, sería poner a Dios al igual que nosotros, sin conocimiento total de las cosas y también cambiante o voluble. Ahora, mi propósito en esta noche es decirles que en esta parábola vamos a ver también cuál es la obra específica del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo llega para muchos de nosotros a ser algo desconocida, aunque en las declaraciones doctrinales que aprendemos en nuestras clases de escuela formativa o dominical, o bien que tenemos en nuestros artículos de fe, resumimos principalmente que el ministerio del Espíritu Santo es ciertas cosas muy específicas y puntuales. Por ejemplo, decimos que la obra del Espíritu Santo en el incrédulo y en el creyente se da, como menciona Gálatas capítulo 16 o Gálatas capítulo 5, que hablan del fruto que se produce en el creyente, o bien la manera como Él trae juicio sobre los que no creen, y algunos otros más que menciona también como la seguridad de salvación que da el creyente al sellarlo, al consolarlo, al producir en Él santidad. Y ahí nos quedamos simple y sencillamente en ciertas cosas muy puntuales respecto a la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber que la gran mayoría de las cosas y las perfecciones que nosotros conocemos acerca de Dios el Padre y de Dios el Hijo Jesucristo, la gran mayoría de todas ellas las conocemos por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace visible las obras del Padre y del Hijo. Y poco sabemos también entonces de la persona del Espíritu Santo, y poco énfasis también se hace lamentablemente en nuestras predicaciones a tan maravillosa labor de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es que quiero en esta ocasión presentarles un rasgo de esa preciosa labor del Espíritu Santo que se hace manifiesta en esta parábola mediante la paciencia que tiene Dios con nosotros. Y esa paciencia que Dios tiene con nosotros es la intercesión, o es por medio de la intercesión del Espíritu Santo. Por eso hemos titulado que la paciencia de Dios es el resultado del ruego
del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en esta parábola, pero para verlo ahorita en este momento un poco más a detalle en la parábola, déjenme recordarles algo respecto a las parábolas y el cuidado que debemos de tener en su interpretación. Primeramente, esto es muy simple, no es una clase de las parábolas, ya hemos dado esto en otras ocasiones con más detalle, pero ahora nada más son dos rasgos importantes que hay que cuidar cuando usted lee una parábola. Y cuando la lee en la Escritura, sobre todo principalmente en los Evangelios, tengamos cuidado respecto de esto. La parábola es una historia que pudiera ser cierta o no, pero que en todo caso siempre es verosímil, es decir, creíble. Una parábola es una historia que pudiera ser cierta o no, pero sí en todo caso, si no lo es creíble. Y si lo es, pues también es creíble. Así que es una historia verosímil, creíble. Y esta característica la hace diferente a una fábula, porque una fábula no es verosímil, no es creíble. Los animales no hablan, los árboles no hablan, la naturaleza no habla, cosas que se ven en una fábula, pero en una parábola sí es verosímil, porque todo lo que sucede ahí es real, es creíble. Ahora, eso es muy importante entenderlo. En segundo lugar, por otro lado, en una parábola hay metáforas, es decir, hay cosas y personas que en algunas de sus características son trasladadas de manera directa a otras cosas o a otras personas, designándolos directamente como tales. Por ejemplo, en la explicación de la parábola, ahora es diferente una metáfora a un símil. Un símil es una comparación de algo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice respecto a algo que en el libro de Apocalipsis hay muchos símiles, ¿verdad? Comparando lo que está sucediendo, que el rostro de aquellos seres vivientes son parecidos y nos menciona algunos animales o algunas cosas. Esos son símiles, son comparaciones nada más de algo que se parece uno con otro. Pero en una metáfora, sencillamente, se establece la relación de una cosa con otra cosa o una persona con otra persona de manera directa y no se está comparando. Simplemente se establece una relación. Por ejemplo, miren, en Mateo capítulo 13, en la parábola de la cizaña, dice versículos 37 al 39, respondiendo él les dijo, el que siembra, está explicando la parábola, el que siembra la buena semilla, es decir, el sembrador, es el Hijo del Hombre. No dice es como el Hijo del Hombre, no, él lo relaciona directamente, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que estas son una serie de metáforas. Es muy importante establecer esto. No son comparaciones, no son símiles, son metáforas. Se establece una relación directa entre la historia y los personajes y se les da una identidad. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado de no querer encontrar simbolismos en cada parte de la historia de una parábola. Simplemente hay que ver las parábolas y establecer lo que la historia en su conjunto tiene, y luego la historia misma nos dará también la relación que existe entre esas metáforas con lo que es el reino de los cielos, porque toda parábola es una enseñanza del reino de los cielos. Así que entonces es muy importante entender esto. Cuando definíamos una parábola hace tiempo, hace años atrás, decíamos que una parábola es una historia espiritual o es una historia común que contiene una historia espiritual paralela. Y que lo que nosotros tenemos que entender es entender primeramente la historia normal y luego ver dónde está la historia espiritual de esta parábola, dónde está esa enseñanza de la parábola. Así que cada parte de la historia de una parábola hay que entenderla primeramente en su sentido normal, como se menciona la historia, una historia creíble, verosímil. Y luego encontrar cuál es la historia o el misterio espiritual de esa parábola. Y entonces, si nosotros quisiéramos darle a cada parte de la historia un simbolismo, entonces convertiríamos esta historia de una parábola, la convertiríamos en una alegoría. Y hay que tener cuidado con eso, porque en una alegoría toda la historia es simbólica, cada detalle es simbólico. En las alegorías
todos los detalles de una historia alegórica son simbólicos. Eso es diferente entre una parábola. Así que quiero hacer esa diferencia sencillamente para que tengamos cuidado cuando leemos las parábolas. Ahora, entendiendo esto, veamos cómo se presenta el Espíritu Santo en esta parábola. Versículo 6. Por favor, lean, hermanos. ¿Leamos? Todos, leamos. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Hasta ahí. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Así que lo primero que se establece, que hay un dueño de la viña que vino a buscar fruto, y aquí se manifiesta inmediatamente el problema o el asunto principal de la parábola. No halló fruto en esa higuera. Un hombre tenía una higuera, quería fruto de ella y no lo halló. Ahora, en el versículo 7 nos habla que el dueño decide, después de 3 años de estar buscando y 3 años de paciencia, de esperar para que diera fruto esta higuera, entonces decide cortarla. Vean el versículo 7, dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora, entendiendo que aquí hay una determinación del dueño, y esta es cortarla. Esta determinación del dueño es cortarla. Ahora, ¿pudo haberla cortada desde el primer año, hermanos? Sí, porque no dio fruto. Ahora, no está hablando del primer año de la higuera. Está hablando del primer año en que ya debió haber dado fruto, que ya debió haber crecido, que ya debió haber tenido suficiente tiempo para que ahora diera fruto. Y pudo haberla cortado desde el primer año, desde el segundo año y del tercer año. Lo que es importante aquí entender es cuál era la determinación ya establecida por este dueño. ¿Cuál era, hermanos? Cortarla. La determinación de este dueño de la higuera en su viña era cortar aquella higuera. ¿Pero qué se está manifestando aquí? Paciencia. 3 años de paciencia. Así que el dueño de la viña durante 3 años está buscando el fruto y le manda al viñador que corte la higuera. Ahora, el viñador de esta parábola intercede para que no se corte la viña. Versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En estos versículos se habla precisamente de la intercesión de un hombre, el viñador, que no es el dueño, el viñador de esta parábola que intercede para que no se corte la viña. Así que vamos a establecer la relación de esta parábola con su aspecto espiritual, sin tratar de espiritualizar la enseñanza, que también hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, sí debe tener una connotación espiritual, puesto que esta no es una simple historia llana de los campos de Israel. Es una historia normal de los campos de Israel, pero que contiene una enseñanza espiritual escondida, un misterio del reino. Así que, ¿cuál es la relación de todo esto? Bueno, evidentemente el dueño es el padre. Y la viña, o la viña es propiedad del Señor, y la higuera, como ya expliqué la semana pasada, no se refiere necesariamente a Israel. De hecho, una sola ocasión se establece la relación de la higuera como Israel. Así que ninguna otra más. Muchas veces se le llama también de otras formas a Israel, pero una sola vez se le llama como higuera. Pero la higuera no necesariamente representa ni a Israel, ni tampoco a la iglesia, ni tampoco exclusivamente a una persona. Sin embargo, los puede contener a los tres, porque habla de la propiedad de este hombre. Ahora, ¿qué se espera de esta higuera? Que dé fruto. Y si se espera que se dé fruto, entonces no estamos hablando del mundo en general. Esta higuera no es el mundo en general. Si se espera que dé fruto, bien puede contener esos tres aspectos.
Puede contener a Israel, porque en ese momento los que están oyendo la parábola son del pueblo de Israel. Y se refiere muy probablemente en ese momento de manera directa a Israel. Pero también, puesto que está en el ámbito espiritual y que es en el tiempo que el Señor Jesucristo está hablando a gente que debe dar fruto, también se refiere a la iglesia. Y puesto que cada persona, no una iglesia en conjunto, sino cada persona conforma a la iglesia, y la determinación de un fruto no se da precisamente en el sentido de que la iglesia dio fruto, sino que cada miembro da su fruto, entonces podría hablar, también está hablando obviamente de cada creyente. Lo que es indudable es que el dueño de la viña está buscando fruto cuando ya debería de haberlo y no lo hay, y su determinación es cortarlo. Pero sin tratar de espiritualizar todo, la importancia de esta parábola tiene que ver con paciencia. Se ha manifestado la paciencia durante 3 años y se vuelve a manifestar paciencia con un 4.º año, cuando el viñador le dice: no, dejemos 1 año más a ver si da fruto. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, si nosotros tratamos de espiritualizar todo, vamos a caer en un problema de tratar de decir, bueno, entonces, ¿acaso Dios Padre no sabía si iba a dar fruto o no? ¿O acaso el Espíritu Santo se contrapone, en este caso, con el Padre? Cosas como estas. No, simplemente hay que manifestar que el punto principal de esta parábola es la paciencia de Dios. Ahora, una vez más, ¿qué es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios no es la oportunidad para un cambio. Porque si hablamos de oportunidad para un cambio, entonces quiere decir que Dios no conoce lo que van a hacer, lo que vamos a hacer ustedes y yo. ¿Y qué le está esperando? Esperando a ver si cambiamos, y si no cambiamos, entonces nos enjuicia, y si cambiamos, entonces nos bendice. No, no es así. Eso corrompe nuestra idea de Dios. La paciencia de Dios entonces tiene que ser, como dijimos, un periodo de tiempo simplemente obrado en virtud de que alguien ha puesto un tiempo determinado con un propósito específico antes que se manifieste juicio o se manifieste gracia. Ahora, el viñador de esta parábola que intercede representa al Espíritu Santo. Así que la labor manifiesta del Espíritu Santo en esta parábola está en lo que hace el viñador o el labrador de la viña. Y así quiero enseñar entonces algo respecto a la intercesión que hace el Espíritu Santo. La Biblia dice solamente una ocasión que el Espíritu Santo intercede por nosotros, en Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice respecto a la intercesión del Espíritu Santo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es la única ocasión que se menciona de manera específica que el Espíritu Santo intercede. Y algunos dirán, bueno, intercede para que podamos orar correctamente, o intercede para traducir nuestras oraciones al Señor, como diciendo, bueno, lo que quiso decir realmente Marco no era esto, sino lo que él quería decir era aquello. Hermanos, Dios no tiene necesidad de que conozcamos las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce perfectamente, ni que el Espíritu Santo las traduzca. En ese sentido, hermanos, la intercesión del Espíritu Santo no se trata aquí meramente de la oración. Ahora, pero lo que quiero remarcar aquí, hermanos, es que se mencionan más veces que Jesucristo es nuestro intercesor, que Él intercede por nosotros más veces que el Espíritu Santo. Miren, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:25 también dice respecto a esto: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, entonces, ¿quién es nuestro intercesor? ¿El Espíritu Santo o Jesucristo? Bueno, Cristo dijo que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo para que fuera nuestro defensor o intercesor, o como lo traduce Juan en su Evangelio,
nuestro consolador. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, no hay tiempo de probar esto. No sé si ya lo he hecho en alguna ocasión o fue una clase que hice con algunos pastores, pero no hay tiempo de probarlo ahora. Pero creo, hermanos, que no se debió haber traducido la palabra consolador aquí en este pasaje, ni en muchos pasajes donde se habla precisamente del Espíritu Santo de esta manera. Creo que no se debió haber traducido. Más bien se debió haber transliterado la palabra. La palabra que se usa aquí para traducir consolador es parakletos. Así la usa Juan, parakletos. Y tiene el significado variado. Tiene el significado, o se traduce como abogado en algunas partes, en otras partes se traduce como el que ayuda, o el que enseña, o el que consuela. Es una palabra, esta parakletos es una palabra que se compone de dos: para, al lado de, y kaleos, llamar. Llamado al lado de. Y de acuerdo al contexto, es llamado para defender, o es llamado para consolar, o es llamado al lado de alguien para enseñarle. Y así es como se usa varias veces en Juan. Varias veces en Juan se le traduce como consolador, consolador que les enseñará, consolador que vendrá y estará con ustedes, consolador que os guiará. Pero la palabra no se debe haber traducido como consolador. Ese no es problema del Señor, es problema de la traducción. La palabra consolador aquí debe haberse traducido como parakletos, como también se tradujo la palabra bautismo. Como la definición de la palabra bautismo en su momento cultural no era muy bien entendida, entonces en lugar de poner sumergir, se le puso bautismo, se transliteró. O como también se transliteró la palabra diácono. Hay muchas palabras en la Escritura que en su momento de traducción, la palabra era no tenía una traducción que fuera tan certera, entonces mejor, como no había una percepción correcta del que estaba traduciendo en ese momento al español, entonces traducía, simplemente la transliteraba, la pasaba como estaba en griego y le daba una cierta latinización, una cierta acomodo latino para que se entendiera. Así tradujo que somos bautizados, o que hay diáconos, o que en este caso está un parakleto. Así debe haber sido, traducido como parakleto. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros podamos darle el significado de acuerdo al contexto. Así que la palabra parakletos es uno que es llamado al lado del que está en ese momento en aflicción, para consolarlo, del que está en cierto momento en aprietos, para abogar por él, para el que está sin entender lo que Dios dice en su palabra, para enseñarle en ese momento. Así que es una palabra que nos ayuda a entender esto. Ahora bien, entonces, ¿quién es nuestro intercesor? Pues el Señor Jesucristo dice: yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Otro qué? No, pero ¿ya ha entendido esta parte? ¿Dará otro? Intercesor, otro abogado, otro maestro, otro que esté al lado de ustedes para lo que necesitan. En todo caso, si hubiera una palabra que pudiera definir esto bien, sería otro ayudador, porque viene al lado para ayudarte en lo que estás necesitando. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es una palabra que en su definición gramatical simplemente significa eso: al lado de. Ahora, ya hemos mencionado que lo que el dueño de la viña pide al viñador no es un acto de frustración. Cuando le dice que corte la viña, no es un acto de frustración ni de desesperación, sino que es un acto de pura justicia. Cuando uno habla de la paciencia de Dios, tiene que forzosamente hablar de la justicia de Dios, porque si no, nunca entenderíamos a plenitud su paciencia. Y aún así, tampoco la entendemos del todo. Pero la percepción de que Dios es paciente siempre viene bajo el entendimiento de que Él es justo y que sus juicios son todos justos. Así que cuando Él pide que se corte la higuera sin fruto, eso es un acto de justicia. Pero luego
decide esperar un año más. ¿Y por qué decide esperar un año más? ¿Por qué? ¿Acaso Dios cambia de parecer? Por supuesto que no. Y lo hemos explicado muchas veces, y lo haré otras tantas veces cuantas veces sea necesaria. Dios no se arrepiente como nosotros. Cuando vemos que Dios cambia su postura, no podemos decir que Él es mutable o cambiante. Lo único que está haciendo es hacer visible y patente otra de sus perfecciones preciosas, como lo son su misericordia, su gracia, su amor, cualquiera que sea el caso. Pero en todo caso, cuando se cambia esto, es un acto de la paciencia de Dios. Y necesitamos verlo así, porque es la forma correcta de ver a Dios mediante sus perfecciones. Y si no lo vemos así, caeríamos precisamente en una visión inadecuada de ver a Dios a la luz de las imperfecciones de los hombres. Y esto es lo que hacen todos los incrédulos, los detractores del cristianismo, todos aquellos que blasfeman y que de alguna manera están incitándonos continuamente a ver a Dios bajo la lupa de la imperfección humana. Ahora, en este caso particular, vemos que el viñador pide que se le deje a la higuera un año más. Así que la paciencia manifestada por el dueño de la viña es una obra de la petición del viñador. Y siendo que la deidad de Dios está manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que los tres son uno, es Dios mismo actuando en él, autorregulándose para manifestar su paciencia. Dios nunca es movido por ninguna otra fuente para hacer lo que Él va a hacer. Nunca, jamás. Dios nunca es movido por nada, ni por circunstancias, ni por personas, ni por acciones de los hombres para hacer lo que Él ha determinado hacer. Cuando uno habla de la soberanía de Dios, uno tiene que entender que solamente los actos que Dios lleva a cabo son precisamente movidos por su pura voluntad. Pero nunca debemos olvidar que la soberanía de Dios también nos deja visualizar que los motivos por los cuales Dios hace lo que hace siempre descansan y solamente en Él, porque Él quiere. Él hace las cosas porque Él se deleita a sí mismo. Él es la autosatisfacción de sí mismo. Él no busca agradar a alguien más que solamente a Él. Todo lo hace por amor de su nombre y por su propia persona, como dice Isaías 48, y que lo repetimos muchas veces, ¿verdad? Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre deferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado. Así que esta parábola, hermanos, presenta la labor preciosa del Espíritu Santo intercediendo y haciendo posible la manifestación de la paciencia de Dios. Ahora, quiero que vean por último, para culminar esta noche, hermanos, lo que dice el viñador, en este caso el Espíritu Santo, lo que Él hace o lo que Él iba a hacer para que la higuera diera su fruto. Pero no olvidemos que el fruto que se quiere evidenciar aquí, hermanos, es el arrepentimiento. Ese es el tema de la parábola. Ese es el tema de inicio del capítulo, el arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, en esta parábola, la paciencia de Dios simplemente es un periodo de tiempo que ha determinado por obra del Espíritu Santo para hacer visible su juicio o su gracia, pero con ello también en virtud de que se haga patente el arrepentimiento en el hombre. No esperando que se arrepienta, sino que se haga visible lo que ya hay en el corazón del hombre. Una persona verdaderamente arrepentida dará ese fruto. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que hará el viñador? Dice en el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Así que el viñador va a cavar alrededor de ella. Y la labor de excavar alrededor de un árbol es prácticamente para aflojar la tierra y así permitir que los nutrientes puedan entrar fácilmente. En este caso, principalmente el agua. Y se concentra alrededor del árbol para que la raíz lo absorba de manera fácil.
Ahora déjeme hacer una analogía de esta labor con lo que hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, que es inspirada por el Espíritu Santo, es comparada con lo único que necesita un árbol para crecer y dar fruto, con el agua. En Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es comparada con en el nutriente, con lo indispensable para la vida y sobre todo en este caso para los árboles, el agua. Así que nuestra conversión, es muy importante entender esto, nuestra conversión no fue una obra de nosotros, ni nuestra buena disposición, ni tampoco ni siquiera de la buena voluntad de alguna otra persona, aunque Dios las utilizó. Nuestra vuelta a Cristo es la labor preciosa del Espíritu Santo que ha hecho mediante su palabra y que hace llegar a nosotros su mensaje redentor a nuestras vidas. Y eso es lo que ha estado haciendo el Señor por años en algunos, confrontándolos con la palabra una y otra vez, inclusive en aquellos que dicen o piensan que ya son creyentes. Una y otra vez la palabra sigue cayendo sobre ellos y en su momento hará la labor que Dios quiere. Así que la salvación en nuestras vidas es una obra del Espíritu Santo mediante la labor que está haciendo para que el agua entre. Ahora, en segundo lugar, y para culminar, dice que lo va a abonar. Y más allá de la palabra que recibimos, no es necesario nada más en nuestra vida para que alguien dé fruto. Pero se usa la palabra aquí abonar, y no como otro aditamento o alimento, sino como el proceso de cuidado continuo. Eso quiere decir que el único alimento que una persona necesita para dar fruto de arrepentimiento es siempre la palabra. Pero esta debe ser continua. Se está abonando una y otra vez con lo mismo que necesita, que es precisamente la palabra. Así que una persona, para que dé fruto de arrepentimiento, siempre requerirá la palabra. Para poder ser continua, y el proceso aquí que se menciona es al menos un año. Le dice, más un año, Señor. Así que lo único que producirá arrepentimiento en nuestras vidas, en los creyentes, acerca de una vida que no ha sido consagrada ni apartada del mal, es el efecto que hace la palabra en una persona que la oye. Necesitamos que esa palabra penetre en nuestras vidas. Hay personas que piensan que si no pasan al frente o levantan su mano o hacen un acto de contrición visible, entonces como que no hubo un efecto y que necesitan eso. De hecho, a veces nos hemos hecho adictos a esta parte, ¿verdad? Como que si yo no levanté mi mano, pasé al frente o me arrodillé y lloré, entonces como que no hubo efecto de la palabra. Pero ¿qué más necesitamos nosotros? ¿Acaso estos actos? Simple y sencillamente la palabra del Señor que somos confrontados. El proceso que aquí se menciona es precisamente que sea continuo, como un abono. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, que penetre, porque si no, no habrá cambios. No habrá arrepentimiento verdadero. No habrá una vuelta real al pecado que nos está derrotando continuamente. Si no es por el efecto de la palabra, ningún accidente te hará dejar la vida licenciosa. Ningún problema te va a llevar a cambiar, ninguna pérdida te va a motivar y ninguna enfermedad te va a transformar. Si ninguna de estas circunstancias no han sido filtradas por la exhortación y la confrontación de la palabra primeramente, entonces todos aquellos cambios supuestos serán superfluos, serán momentáneos, serán mientras dure el dolor, mientras dure la pena o la frustración. Pero el verdadero cambio de vida se da cuando la palabra está penetrando continuamente en nuestro corazón, penetra en nuestras vidas. Ese es el verdadero cambio en nuestras vidas. Como dice Jeremías 23:9 y Hebreos 4:12, para lo cual pido que lo lean conmigo para culminar. Dice, a causa mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Me equivoqué, hermanos. Es Jeremías 23, que la palabra es como un martillo. Déjenme buscarlo aquí rápido.
Me equivoqué en el texto. Si alguien lo encuentra así rápido, ¿me puede decir, hermanos? 23-29. Leamos, hermanos, sin perder la atención. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestras vidas? La palabra. Dice 23-29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda transformar nuestras vidas, hermanos, si no es el efecto que hace la palabra. Si el Señor nos permite pasar por una época de pena, eso no transformará nuestra vida. De tristeza tampoco, de pérdida tampoco. No va a cambiar eso. Eso será momentáneo y volveremos a lo mismo. Pero si esas circunstancias las pasamos por el cáliz de la palabra, por el filtro de la palabra, entonces se comienza a obrar en nosotros esos cambios. Esta parábola tiene el propósito, hermanos, de enseñarnos la paciencia de Dios. Y por la paciencia de Dios, aún estamos todavía aquí, hermanos. Aún continuamos aquí. Porque su juicio ha sido determinado y su gracia también. Pero solamente manifiesta un periodo de tiempo de paciencia para que Él sea honrado y glorificado en lo que va a hacer. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos por tu paciencia. Porque si ha de venir juicio a nuestras vidas por causa de nuestro pecado, Señor, sabemos que lo tenemos merecido y que tú eres justo. Y Señor, no quisiéramos caer en frustración, ni en enojo, ni en tristeza, ni pensar en despropósitos tuyos, Señor. Tenemos que pensar, Padre, que en este periodo, que quizás cuando hemos hecho lo malo y lo equivocado y aún no hemos recibido el castigo, es por tu paciencia. Y te honramos, Dios, por ello. Pero también en tu paciencia que nos has tenido, Señor, en cierto momento nos trajiste al conocimiento de tu palabra. Y, Señor, nos hiciste tus hijos y nos has dado herencia eterna en los cielos. Y nos has dado al Espíritu Santo, el intercesor, para que en esa misericordia se detenga la disciplina en nuestras vidas por un tiempo, para que reflexionemos que lo que va a acontecer es un acto de amor tuyo. Ayúdanos, Dios, a entender tu paciencia de esta manera. No como una oportunidad al cambio, Señor, sino como una oportunidad para entenderte y saber que lo que harás siempre es justo. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el tiempo de oraciones. Hermano Eder, por favor.